Hola, muy buenas tardes a todos. Ante todo, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este evento que vamos a disfrutar en la tarde de hoy. Muchas gracias al Ateneo por darnos la oportunidad de utilizar sus instalaciones y de poder reunirnos aquí todos en esta magnífica y acogedora sala. Tengo el orgullo de poder participar en la presentación de este libro, donde Jesús Espinosa Gutiérrez, autor del mismo, nos va a deleitar con una nueva forma, un nuevo enfoque, un nuevo conocimiento sobre un área tan inspiradora, tan necesaria y tan de actualidad como es la feminidad, la masculinidad, la igualdad y todo lo que con ello conlleva. Hoy Jesús nos presenta un libro y tenemos el lujo de contar también en el acto con María Jesús González Hernández, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria. Por mi parte, unas breves palabras para daros la bienvenida a todos en nombre de la Universidad Europea del Atlántico, universidad que acoge, tiene el lujo de poder contar con Jesús como profesor durante este año académico. De Jesús deciros que se ha incorporado a nuestra universidad apenas hace 5 meses, octubre del año 2022, y ha sido capaz con su forma de ser y con su forma de desenvolverse tan especial de hacerse una persona muy querida, muy reconocida y muy entrañable dentro de la comunidad universitaria. Tanto para los compañeros profesores como para los alumnos, es Jesús ya una persona referente para todos y desde el ámbito personal muy querida y muy considerada. Ha tenido la delicadeza de invitarnos a participar en esta presentación, dado que desde hoy es miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad y no nos cabe ninguna duda que sus aportaciones y su trabajo a partir de hoy nos ayudará todavía más a mantener viva esta comisión y a trabajar en clave de igualdad dentro de la comunidad universitaria. Unas pequeñas notas de Jesús, porque aunque todos le conocemos su ámbito profesional y sobre todo su ámbito personal, es importante resaltar que Jesús es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. Actualmente es profesor en la Universidad Europea del Atlántico y doctor cum laude, con mención de premio extraordinario. Durante su periodo de formación fue Research Visitor en Cañada Plans, Centro Contemporáneo de Estudios Hispánicos, en la Universidad London School of Economics and Political Sciences. Por otro lado, ha impartido multitud de conferencias y ha participado de forma profusa en congresos de estudios de género y de historia. Además, ha sido galardonado con diferentes premios de investigación, como es el Premio de Investigación de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria en la edición 2009. También fue Premio SIEM de Investigación Feminista Concepción Jimeno de Flaquer de la Universidad de Zaragoza en la edición 2013. Y Accessit con un segundo premio en la edición número 24, Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos, concedido por la Asociación de Estudios Históricos de la Universidad de Málaga en la edición 2014. Aparte de esta faceta, también como investigador cuenta con una amplia experiencia. Como investigador ha volcado sus esfuerzos fundamentalmente en el análisis de los discursos feministas en la historia contemporánea de España y concretamente en las aportaciones que los hombres hicieron respecto a la construcción social de la masculinidad. Fruto del desarrollo de esta línea de trabajo e investigación, recientemente ha publicado este libro que hoy nos va a presentar y vamos a tener el lujo de poder conocerlo con mayor profundidad gracias al trabajo que va a realizar esta tarde la catedrática de Historia Contemporánea María Jesús González a través de sus preguntas y del debate que va a generar. Por mi parte, únicamente añadir
que actualmente Jesús también es miembro del Consejo de Dirección del Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de Mujeres y de Género de la Universidad de Cantabria, miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad Europea del Atlántico y de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE. Por mi parte nada más, damos la palabra a la catedrática María Jesús González e iniciamos con la jornada. Gracias también al Ateneo por prestarnos este foro para poder hablar de un tema tan interesante. Muchas gracias a Elena Palacio, responsable de Relaciones Institucionales de la UNEAD, por su cálida presentación y bueno, encantada de estar aquí. Gracias a ustedes por acudir a este acto, ¿no? Para mí es un placer enorme, es una alegría, que además se imbrica estar aquí presentando el libro de Jesús Espinosa porque mezcla aspectos intelectuales, aspectos ideológicos y aspectos personales, una relación de amistad. Conozco muy bien a Jesús Espinosa desde hace años como alumno de grado, fue uno de esos pocos, escasos chicos que se interesaron mucho por mis clases sobre historias de la mujer. También fue alumno de máster, un brillante doctorando y ahora amigo. He seguido además su itinerario en la militancia por la igualdad, tan discreto y tan sereno como firme. También conozco su trayectoria profesional artística con su compañera Sara, quien estoy segura, como él mismo dice, que sucede con la inspiración de muchos de los hombres feministas, que es una de esas mujeres, junto con su madre Milagros, que han alentado sus posiciones igualitarias. También conozco su trayectoria profesional como su labor profesoral, de la que tengo muy buenas referencias, y muy fundamentalmente conozco su investigación en su gestación, crecimiento y, permítanme avanzarlo, brillante resultado final de la que este libro es un producto depurado, pero no es lo único. Es una síntesis de algo mucho más grande de lo que lleva trabajando ahí, ha trabajado durante muchos años y muy profesionalmente. En definitiva, la persona de Jesús y su trabajo son excepcionales y por eso me congratulo de estar aquí en la presentación de su libro Hombres feministas y masculinidad en la España contemporánea, unos brotes verdes que esperemos que realmente germinen. Con este título le lanzo el primer set de preguntas, o la primera pregunta. Le voy a ir lanzando una serie de preguntas, sobre todo haré unas cuantas al final de mi presentación general del libro, que él puede contestar o no, cuando quiera, ustedes pueden añadir otras, etc. La primera es, hombres feministas suena como un oxímoron, seguramente ya se lo han dicho en más ocasiones. ¿Existe el hombre feminista en realidad? ¿Qué le llevó a estudiarlo? ¿El autor se considera tal? ¿Cómo lo define? Esa es la primera cuestión. El libro es un acercamiento que quiero comenzar destacándolo porque no es una cuestión baladí. Este libro es un trabajo pionero en el ámbito de la historiografía española. No existían en España apenas estudios sobre este tema, desde luego ningún libro, en todo caso artículos aislados y parciales. La historia del feminismo en nuestro país tiene muchas estudiosas, pero no la contribución al mismo de los hombres igualitarios y su secuencia cronológica y política. No existía una genealogía de hombres feministas, por tanto ya se puede considerar un libro de referencia. Para su elaboración, Jesús ha tenido que remitirse a estudios similares, que tampoco son muy abundantes, en otros países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Pertrechado con esta perspectiva en referencia, ha regresado a España para bucear literalmente en las profundidades de las fuentes, de la prensa, la producción literaria, los manifiestos, los discursos filosóficos, médicos, políticos o pedagógicos para encontrar las perlas del igualitarismo masculino. Perlas que, como veremos, unas veces eran cultivadas y brillantes, pero otras muchas resultaban de escasa calidad, artificiales, de imitación o incluso instrumentales, como él mismo destaca. Tenemos, por tanto, otro elemento de calidad a destacar en este libro, un marco de referencia internacional que nos permite poner a España en un contexto histórico e historiográfico. Así se mencionan en su trabajo los suffragettes con pantalones británicos o los hombres feministas franceses o estadounidenses que escribían panfletos, participaban en lobbies,
por el voto femenino o hasta ponían bombas en algún caso. Y lo hacían con convicción y con valor, aunque sufrieran burlas o vieran cuestionada su hombría. Pero además, ya en España, y más allá de limitarse Jesús a desenterrar personajes o a reproducir discursos de manera descriptiva o enumerativa, ha insertado sus pesquisas en un contexto teórico que ha estudiado porque afecta a la toma de postura de los hombres en esas fechas desde mediados del XIX hasta finales de los años 30 del siglo XX. Se pregunta, ¿qué es feminismo? ¿Y qué es el hombre feminista? ¿Y cuándo nace? Pero también aborda las diversas definiciones de la masculinidad. Ese concepto que hoy está tan de moda, masculinidades tóxicas, crisis de la masculinidad, masculinidad beta frente a la del macho alfa. Jesús está atento a la construcción social y cultural de las masculinidades de la época a partir de la lectura de estudios específicos sobre las mismas, Masculinity Studies, que son una nueva línea muy fructífera de origen anglosajón, también reciente y también minoritaria. Con ambas referencias enriquecedoras, por una parte la comparación internacional y por otra ese marco teórico con preguntas pertinentes, se centra ya en su objeto de estudio, la genealogía y tipología del feminismo masculino. El pensamiento feminista, aun teniendo la mejora de las condiciones de la mujer como objetivo último, se nutrió de fuentes muy diversas. Por una parte, el racionalismo de la Ilustración, que por primera vez las retrata como seres racionales. También de las disidencias protestantes progresistas que alaban su misión en la Iglesia, su misión en la sociedad, y también de las teorías de pureza social contra la corrupción, contra la prostitución, contra el alcoholismo. También beben del pensamiento revolucionario antisistema, o del socialismo utópico y sus comunidades igualitarias, o incluso del liberalismo que apelaba al libre mercado como un ámbito en el que hombres y mujeres debían de moverse con libertad y ser medidos por sus valores. Todo esto condicionó las posiciones de las feministas. Del mismo modo, esa diversidad se refleja en el pensamiento de los hombres igualitarios. Jesús ha elaborado un fascinante mosaico en el que se despliegan los coloridos y variopintos discursos y propuestas de hombres igualitarios y favorables a la emancipación de la mujer en España desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda República. De nuevo, para contextualizar, va analizando esas aportaciones individuales. Ya nos dice de entrada y como conclusión que en España no hay movimiento feminista de hombres. Y las agrupa en el marco de las diversas culturas políticas a las que pertenecen los autores o los pensadores. Católico-conservadores de diversos signos, liberales, progresistas, krausistas, republicanos, masones, socialistas, anarquistas. Y en estos diferentes contextos políticos contrasta las propuestas de escritores, pensadores, periodistas, científicos, médicos o políticos. Como verán, una gran variedad de acercamientos que es la que hace más interesante este libro porque amplía el prisma de perspectivas y propuestas tanto como sus limitaciones. Jesús mantiene una actitud crítica, objetiva, muy equilibrada de historiador a la hora de calibrar el papel y las aportaciones de todos estos hombres. Ni los menosprecia cuando sus aportaciones resultan en alguna ocasión muy limitadas, desde nuestra perspectiva actual, obviamente, ni los sobredimensiona. Deja en definitiva que los peces que observa naden dentro de sus aguas culturales y cronológicas y valora esas aportaciones en lo que son, sin falsos triunfalismos conceptuales o de número. Según destaca, existen algunos elementos comunes en la actitud de casi todos los hombres, incluso en aquellos que se manifiestan favorables a la mejora de la condición de la mujer. Estos elementos, que beben de un modelo tradicional de masculinidad, son la caballerosidad, la galantería, el paternalismo, la condescendencia, en mayor o menor grado, con unas consecuentes referencias al bello sexo, los ángeles del hogar, o un juguete precioso y un animal agradable, la mujer. Estas actitudes impregnaban muchos de los discursos, incluso los bien intencionados, pero limitados. Es cierto que predominaban sobre todo los discursos conservadores, pero también menudeaban entre los libertarios o progresistas que pedían igualdad y respeto hacia las mujeres o su acceso a la política,
o incluso el derecho al divorcio, pero besaban los pies de las señoras en sus despedidas o en sus presentaciones. O se presentaban como paladines o héroes caballerosos. Este sentido caballeresco, destaca Jesús, operaba de forma socialmente naturalizada en general en las interacciones entre hombres y mujeres. Claro que había grados. Indudablemente, el sector más refractario a la igualdad y a los discursos emancipatorios de la mujer era el sector católico, como queda de manifiesto. A diferencia de la Iglesia anglicana, sobre todo de sus disidencias cuáquera o wesleyana, la Iglesia católica era reaccionaria y antifeminista. Resulta interesante ver que incluso sus propuestas supuestamente más atrevidas evidenciaban una mentalidad retrógrada que establecía el culto indiscriminado al ama de casa, madre de familia o a las damas por su moral superior. En su búsqueda de hombres pro-igualitaristas, Jesús ha rastreado, decía antes, fuentes literarias, bibliográficas, periodísticas. A través de ellas, su libro descubre, desentierra personajes fascinantes, desconocidos, no tratados hasta la actualidad, con un pensamiento muy interesante o avanzado en su época, o conmovedores por su entusiasmo profeminista, a veces con tintes casi naif. Me hace sonreír la cierta ingenuidad del federalista Juan Manuel Díez, devorando cuantos libros pudo leer sobre la mujer y volcándose en su defensa. La mujer en el orden social debe ser igual al hombre, como lo es en el orden natural, decía en 1867. Constataba, por otra parte, que era falsa hasta la inferioridad física que se atribuía a las mujeres, porque, decía, recibió de ellas, de una de ellas, un piramidal bofetón cuando intentó propasarse. Ese bofetón le sirvió, al parecer, como la caída del caballo a Pablo de Tarso, como una iluminación. Del mismo modo que no todas las mujeres de la época, ni en la actualidad, eran feministas, no todos los hombres eran machistas. Y en este campo son interesantísimas las polémicas que recoge Jesús entre hombres igualitarios y misóginos, los esfuerzos de ciertos científicos o juristas españoles por desmantelar los argumentos machistas internacionales y nacionales sobre la inferioridad de la mujer, que en esos tiempos, siglo XIX, principios del XX, que eran tiempos del imperialismo, del racismo, del darwinismo social, iban exponiendo los científicos o pseudocientíficos. Era entonces cuando personajes de tanta entidad internacional como Bischoff decía que las mujeres tenían el desarrollo intelectual frenado por la menstruación. Kormilov y Melasev decían que tenían la sangre aguachada y por eso les llegaba en mala calidad al cerebro, regaba menos y funcionaba peor el cerebro. Quetelet, Wisberg aludían a su menor capacidad fonadora. Franz Gall, decía que eran menos inteligentes y además histéricas. Spencer, el darwinista social, decía que existía una relación inversa útero-cerebro y si desarrollaban el útero se bloqueaba el cerebro y viceversa. Y Moebius, sencillamente y en general, decía que en todos los planos las mujeres eran simplemente inferiores. Como decía su libro, con múltiples ediciones y múltiples tradiciones, uno de los bestsellers de la época. En España, entonces, gentes como Gregorio Marañón, Romero Navarra Pérez, Guillén, Martínez Sierra, combatían a estos autores y su misoginia desde presupuestos científicos. Lo destaca muy bien Jesús en su libro. Todo lo que estoy contando lo pueden rastrear en su obra. También analiza la postura conciliadora pseudofeminista de autores como Madrazo, el doctor Madrazo, que mezcla, como destacaba nuestro autor, elementos de renovación y continuidad en un posicionamiento que además se complica con sus planteamientos eugenésicos. Por cierto, otra pregunta que te añado, ¿podrías profundizar un poco en el pensamiento del famoso médico pasiego? Más allá del grado del feminismo real, medido desde nuestra perspectiva actual, se aprecia un universo muy interesante, activo y para muchos desconocido de temas de debate feminista entre hombres. Se analizan y destacan en este libro, por ejemplo, las propuestas por la educación secundaria mixta, chicos y chicas, Ferrer, la aceptación o violencia contra las mujeres en la educación universitaria, y a una escena esperpéntica también narrada en su obra, las reflexiones sobre su voto, sobre su participación política, las consideraciones sobre el derecho al placer sexual más allá de la procreación, sobre su derecho al amor libre, al divorcio. Aparecen en el libro temas de gran actualidad y también debatidos entre los hombres, por ejemplo, la prostitución, donde unos destacaban su presunta función social,
o derivado de mujeres viciosas, frente a los que la clasificaban como el producto de la explotación y corrupción por parte del hombre, un producto que debía desaparecer. Una de las citas más impresionantes, también conmovedoras, en este sentido es la del republicano Rodríguez Solís, que dice: el hombre prostituyó a la mujer en la época salvaje, la prostituyó en el hogar doméstico, la prostituyó en el templo y la prostituyó en la ley, ya con el título de marido, ya con el nombre de padre, ya con la autoridad del Estado. El libro, en definitiva, es muy ameno, de lectura clara, porque está muy bien escrito, y además muy ameno, muy entretenido, porque incluye personajes, situaciones, fragmentos y citas que son verdaderas joyas. Voy a decir algunas de ellas. Por ejemplo, Armando Palacio Valdés, que se declaraba feminista ultrarradical, consideraba a la mujer más apta que el hombre para el ejercicio de la política, ni más ni menos. Sobre la genial Pardo Bazán, decía un misógino: creo que tiene talento, pero desequilibrado por el sexo. Cuando el ministro liberal Burrell la nombró catedrática y además legisló para que pudiera entrar en la Real Academia, llevaba 3 intentos fallidos por el bloqueo de los académicos, se levantó la oposición feroz o burlona entre los hombres. Menéndez Pelayo se opuso en términos muy machistas: literata, fea, con peligro de volverse librepensadora, dijo. Alguno llegó a decir que no le importaba, que sí, efectivamente tenía derecho a estar en la academia, pero que no le cabría el culo en el asiento. Felipe Trigo, el autor de Jarrapellejos, admirador y defensor de las campesinas, propuso además, esto es impresionante, una baja maternal en 1904. Como hay en el hombre periodos de jaqueca y de poder partirse una pierna que lo valdan para un mes, por bien de la especie, las mujeres durante parte de su embarazo o lactancia deberían trabajar menos o no trabajar sin perder su retribución. 1904. Respecto a las tareas domésticas encontramos también alguna cita espléndida. Escribe un anarquista: una tarde fuimos a visitar a Durruti y lo encontramos en la cocina. Llevaba un delantal, fregaba los platos y preparaba la cena para su hijita Colette y su mujer. El amigo con quien había ido trató de bromear: pero oye, Durruti, esos son trabajos femeninos. Durruti le contestó rudamente: toma este ejemplo. Cuando mi mujer va a trabajar, yo limpio la casa, hago las camas y preparo la comida. Además, baño a la niña y la visto. Si crees que un anarquista tiene que estar metido en un bar o en un café mientras que su mujer trabaja, quiere decir que no has comprendido nada. Vemos también no pocos discursos que, pese a estar envueltos en el celofán del progresismo o igualitarismo o incluso de tintes revolucionarios, aún conservan ese prejuicio misógino o son instrumentales. Creo, por tanto, que el libro habla tanto de los logros como de las limitaciones de esos hombres feministas y esos discursos de la igualdad. Eso es otra pregunta más. ¿Hay más sinceridad que instrumentalización o pesa más las propuestas verdaderamente, digamos, feministas, ¿no? Podría seguir poniendo ejemplos o destacando cualidades, pero prefiero dejar hablar al autor, no sin antes hacer 2 o 3 preguntas. He hecho tantas que no sé si le va a dar tiempo de contestar, y además me gustaría que ustedes mismos lo hicieran, pero ahí las dejo, ¿no? Una muy importante: se hace evidente en este trabajo que no existe un movimiento asociativo, un tejido asociativo de hombres feministas. No hay grupos activos, militantes, son hombres individuales, singulares, dejando sus discursos, voces aisladas. Este salto del discurso a la militancia tan importante solo se va a producir en los años 80, un tema que también ha trabajado Jesús y muy bien, aunque en este libro solo aparezca en un párrafo como una conclusión. ¿Por qué? ¿Podrías ampliar algo esa cuestión? La otra pregunta: no creo que resultara fácil, y es muy de valorar, la valentía de estos hombres, de entonces y de ahora, sometidos al desprecio de una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Menciona algunos de los insultos despectivos que no voy a reproducir, ni siquiera los reproduces, críticas o burlas a las que se ven sometidos estos hombres feministas en su militancia por parte de otros hombres, como el caso de Martínez Sierra, entre otros, o incluso las suspicacias de las propias mujeres feministas, ¿no?, ante su intervención. ¿Ha recogido Jesús Espinosa alguna suspicacia o incluso algún comentario hostil ante su participación en movimientos igualitarios? No sé si todavía... Sí, personal. Sí. Se ríe Sara. Sí. Luego lo explico bien.
Y luego de la plétora de hombres igualitarios que destacas, ¿qué autor o autores desde tu perspectiva plantean unas propuestas más modernas o verdaderamente feministas? Es decir, ¿hay un favorito? ¿Algunos favoritos podías citarnos? Ya para acabar, incluso entre los hombres más igualitarios pesa un miedo a lo desconocido. ¿Qué va a ser la mujer cuando se integre plenamente? ¿Qué va a suceder con la familia, ¿no? Existen ciertos campos tabú. Tú mismo citas a ese anarquista que dice, sí, son muy bonitas estas teorías, pero la anarquía es una cosa y la familia es otra. ¿Cuál es el campo en el que se ven más limitados los avances? ¿La familia, la sexualidad, la posible disolución de la feminidad, el miedo a las mujeres convertidas en viragos, el ámbito laboral, la participación política? Estas son mis preguntas y habría mucho más sobre un libro tremendamente estimulante y esclarecedor y que yo les recomiendo. Y ahora dejo a Jesús explayarse. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Realmente estoy feliz, primero porque hay mucha gente que ha acudido y realmente más que por mí, porque de alguna forma pues podamos luego en el debate pues intercambiar algunas ideas y bueno, pues reflexionando sobre cuestiones tan necesarias como el avanzar en el terreno de la igualdad en las sociedades del siglo XXI, porque existe, ¿no? Y así, por ejemplo, lo ha indicado Amelia Valcárcel, ¿no? Con esa expresión no tan acertada del espejismo de la igualdad. Vamos a hablar de historia, no quiero, digamos, detenerme mucho en el presente, pero la historia siempre dialoga con el presente y el presente con la historia. Desde el presente dialogamos con la historia, etc., ¿no? Entonces es inevitable de alguna forma hablar del presente, porque quiero también acercar estos contenidos, ¿no? Digamos, de una realidad de finales del 19 y principios del 20 que desde sin haber ahondado en esas realidades históricas, pues quizás lo ves cierta lejanía, ¿no? Pero al fin y al cabo María Jesús ha puesto ejemplos, ¿no? Y muchas de las afirmaciones, asertos, reflexiones y etcétera, y discursos, ¿no? O parte de esos discursos nos suenan de algo, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que a partir de ahí reitero mi agradecimiento porque estéis aquí y así podamos en el debate pues intercambiar algunas reflexiones al respecto. Bueno, quería primero la parte de agradecimientos porque me gusta ser agradecido a Elena Palacios, también porque por su amabilidad, lo bien acogido que estoy también a la Universidad Europea del Atlántico, que es mi nueva casa, por decirlo así también. Lo digo sinceramente, llevo poco tiempo allí, pero me siento muy bien arropado. Aquí está Rafael Maldonado, al que quiero saludar especialmente, muy especialmente, es un gran compañero. Y bueno, Jesús González, que ha venido, para mí es muy emocionante que haya venido a la presentación de mi libro aquí en Santander, donde he nacido, donde he crecido, luego a mis padres también agradecerles todo en general, a Sara, a mi familia en general, y eso por un lado, ¿no? Eso para empezar. Muchas preguntas. Bueno, también me gustaría, y antes de comenzar con el libro y todo el contenido que voy a intentar hacer una síntesis para trasladaros todos los contenidos y de alguna forma, de una forma resumida y digerible, también hacer mención, y esto se está grabando y por eso también, porque no están aquí Alicia Culeo, Ana de Miguel, mujeres filósofas referentes para mí es un sueño poder haber publicado no solo en Cátedra, que es una editorial de referencia, sino especialmente en la colección Feminismos, que ha cumplido hace un mes, dos, su 30 aniversario. Aparte, esta colección pues alberga publicaciones, ¿no? de autoras que para mí son referenciales, que he leído desde que María Jesús, ¿no? en sus clases hiciera, ¿no? con su buena praxis docente, pues acercarme a la temática de la igualdad, etc. En un momento en el que yo pues tenía una ignorancia enciclopédica al respecto, y eso de alguna forma hacías una pregunta al respecto, si me considero hombre feminista, pues en parte, claro que sí, no, en parte no. Soy un hombre feminista, lo digo así, luego hablaremos de este binomio problemático, ¿no? Y que genera controversias, genera, digamos, una forma de... ya el propio concepto feminismo en la sociedad en su conjunto, aunque cada vez
hay encuestas, ¿no?, que arrojan luz sobre la identificación política de los sectores de la sociedad más jóvenes, etcétera, que es en principio, no sé exactamente los datos, pero abrumadoramente una gran mayoría de los jóvenes, ¿no?, y de las jóvenes que se pronuncian desde el punto de vista ideológico, etcétera, y expresan cuáles son las vertientes ideológicas en las que se mueven, pues en primer lugar aparece el feminismo, después otras formas de identificación política, etcétera, otras identidades políticas. Entonces eso nos señala los cambios y transformaciones drásticas que están pues ocurriendo en nuestras sociedades del siglo XXI, en sociedades formalmente igualitarias. Esto me gusta expresarlo así, es una expresión que acuñó Ana de Miguel. Entonces cunde esa suerte de espejismo de la igualdad, ¿no?, en que nos cuesta, ¿no?, en la sociedad identificar cuáles son esos elementos opresivos que todavía existen en nuestras sociedades, pero a la vez hay un movimiento feminista. Quizás en esta cuarta oleada, no sabríamos desde el presente igual necesitaríamos cierta lejanía, ¿no?, para poder quizás hablar de una cuarta oleada, si es una cuarta oleada solo en términos de movilización, o si el corpus reivindicativo de los feminismos, ¿no?, y hablo en plural de los feminismos, de alguna forma esa tercera ola de los años 70, muchas de las demandas, de las reivindicaciones, ¿no?, pues siguen ahí. Entonces, Amelia Valcárcel también plantea eso, ¿no?, que quizás no estemos en una cuarta ola, solo en una marea movilizadora, pero ese corpus reivindicativo de alguna forma no ha cambiado tanto. Bien, entonces, esto a modo de introducción, y voy directo al concepto hombre feminista. Durante mucho tiempo ha sido de alguna forma percibido como una suerte de oxímoron, ¿no? Me gusta utilizar esta metáfora, ¿no?, muy visual, es como agua como para aceite, ¿no?, que no acaban de alguna forma, si lo percibimos así desde la lejanía y con cierto desconocimiento, o no con tanto desconocimiento, porque muchos sectores del movimiento feminista durante mucho tiempo no lo veían claro, de alguna forma, ¿no? En el libro, si tenéis a bien leerlo, etcétera, yo os invito a ello, lógicamente, ahí en algunas de sus páginas pues me pronuncio al respecto, ¿no?, y establezco cierto debate con un sociólogo, Michael Kimmel, que en los años 90 utilizaba esa expresión, profeministas, ¿no?, hombres profeministas en Estados Unidos, un libro de los 90, que, de alguna forma, pues con cierta precaución, ¿no?, ese prefijo, de alguna forma, sirve para amortiguar la controversia, ¿no?, durante gran tiempo, ¿no? Incluso todavía pues, se utiliza ese concepto, hombre profeminista. Él plantea, ¿no?, que los hombres carecen de experiencia de opresión. Entonces, de alguna forma, eso no nos puede, de alguna forma, no podemos constituirnos como un nosotras con conciencia de opresión. Entonces, eso es un condicionante, ¿no? Bien, al fin y al cabo, si atendemos a la definición básica de lo que es el feminismo, pues al fin y al cabo, si los hombres nos comprometemos de forma decidida y interiorizamos los contenidos teóricos que han sido, no solo desde el punto de vista discursivo y teórico, sino lo llevamos a la praxis y tenemos una conciencia sincera al respecto, luego hablaremos de la instrumentalización político-ideológica, de las reivindicaciones, de los reclamos de los feminismos a nivel histórico, pero también en la actualidad. Si lo hacemos desde una posición sincera y de compromiso político, pues a mi juicio creo que hombre feminista no es un imposible, un oxímoron, una contradicción, sino que es algo necesario en la sociedad. Pero bueno, luego podemos de alguna forma debatir al respecto. Bien, al fin y al cabo el libro es un intento durante años, ¿no?, al principio, y mira, voy a hacer alusión a esas dudas que tenía con respecto a ese concepto, ¿no?, y que fui despejándolas, ¿no?, y me fui alejando de esa reticencia, ¿no?, con respecto al concepto, yo mismo incluso, ¿no?, aunque me consideraba un hombre igualitario, pues el concepto me entrañaba para mí ciertos problemas, ¿no?, en su manejo, etc. Bien, es una visión de conjunto. Al fin y al cabo, hago desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Civil, por motivos obvios, ¿no?, con la instauración del nuevo régimen dictatorial, etcétera, las posibilidades de la generación del feminismo luego
eran prácticamente imposibles, ¿no? Con la represión, etc. Voy a ir muy rápido, lógicamente. Pero, al fin y al cabo, a finales de la era, digamos, del franquismo tardío, comienzan a surgir asociaciones de mujeres, ¿no? De mujeres, pero todavía de hombres no. Esto respondería un poco, entraría en la pregunta, ¿no? En las tantas que me ha planteado María Jesús, que por cierto ha hecho una disección absolutamente brillante del libro. Poco podría añadir yo, así que iré profundizando en cada uno de los aspectos que ha ido ella desgranando y poniendo sobre la mesa. ¿Por qué hasta los años 80 en España no se genera una suerte de tejido asociativo de hombres, ¿no? Colectivos, de varones antipatriarcales, hombres por la igualdad de género, escojamos los nombres que queramos, ¿no? Hay muchas fórmulas, ¿no? Y muchas asociaciones, no muchas, porque al fin y al cabo, aunque sea un fenómeno creciente, el del feminismo organizado de hombres en España, es un fenómeno reciente que se remonta a los años 80. Yo sostengo en el libro que partiría de una suerte de crisis de la masculinidad tradicional, ¿no? Porque luego tendríamos que hablar de cómo se ha reiterado mucho en la crisis de la masculinidad sin adjetivarla. Es decir, hay incluso un artículo, ahora no recuerdo la autora, que plantea algo así, ¿no? Pero ¿cuántas crisis de la masculinidad ha habido en la historia? Entonces vamos a concretar qué masculinidad, ¿no? Entonces hablaríamos, quizás de forma, ¿no? Con pinzas, escogería el término tradicional, aunque soy consciente de que tiene problemáticas, ¿no? Es problemático el uso de masculinidad tradicional. Tendríamos que desgranar aquí todo el utillaje conceptual del libro, pero no es el formato ni el tiempo, pero hablaríamos de masculinidad hegemónica, masculinidad tradicional, masculinidad caballeresca, que he estado antes citando María Jesús. Y al fin y al cabo, partiría yo en mi trabajo de, como ha estado María Jesús de alguna forma planteando, partiría de los men's studies, los masculinity studies o estudios de las masculinidades que se integran dentro de, y esto es siempre bueno explicarlo, porque los men's studies no partirían de una lógica de retorno al androcentrismo, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, sobre todo, sino que se integran dentro de los estudios de género y son una herramienta más para, de una forma más integral, comprender el contexto de las relaciones de género que analicemos, sea a nivel historiográfico, histórico, sociológico, etcétera, etcétera. Hacer un apunte a este respecto, sobre todo en la sociología de género, donde es el campo más fecundo dentro de los estudios de las masculinidades. Y de ahí he tenido que extraer mucho de estudios que se encuadran dentro de la sociología de género, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿por qué hasta los años 80? Bueno, ya nos ha adelantado María Jesús, ¿no? Que en la etapa sufragista, aunque esto, entre comillas, ¿no? Porque hay múltiples expresiones del feminismo, de los feminismos en plural, durante finales del 19 y principios del 20, el sufragismo fue una corriente, quizás la más espectacular en términos de movilización, etcétera, sobre todo en países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, en Francia también, Alemania, de forma más atenuada. No es la única expresión del feminismo histórico, sino que desde el ámbito libertario, por eso el enfoque de las culturas políticas, en parte, creí que era una forma de abordar algo que en un principio era un objeto de estudio bastante complejo, porque no queríamos, y incluyo a María Jesús, quedarnos en una especie de historia descriptiva, una suerte de sucesión de una galería de hombres que se van sucediendo una serie de figuras en las que hacemos ya entrando, ¿no? Pues una especie de hagiografías heroicas de cada uno de esos hombres. No, es decir, que había que emplear, al fin y al cabo, el utillaje conceptual, las herramientas teóricas de los masculinity studies, pues a partir de ellas pudimos de alguna forma, de alguna manera, dotar de un sentido, mejor sentido al estudio, es decir, a esta investigación. Bien, ¿por qué hasta los años 80? Pues por los avatares históricos de España contemporánea, ¿no? Las dificultades, ¿no? No partiríamos de un paradigma de retraso, de atraso de España, ¿no? Que es algo superado de alguna forma, la historiografía dentro de la historia económica, etcétera, y social, pero sí de normalización, ¿no? Es decir, que España durante el siglo XIX, XX,
lleva a cabo su proceso de modernización desde el punto de vista sociocultural, económico, etcétera, dentro de los países de su entorno, pero es verdad que en ciertos aspectos, pues Inglaterra es para hacer un poco de resumen, ¿no? Es el país que primero se industrializa, es el foco de la industrialización, ¿no? El proceso industrializador desde finales del siglo XVIII. Es Inglaterra, ¿no? Para hablar del sufragismo británico y hacer una comparativa, ¿no? Es Inglaterra la cuna del parlamentarismo moderno, es decir, que cundió incluso ya nos remontaríamos al periodo ilustrado, ¿no? Francia, Inglaterra, España, tenemos a Jerónimo Feijóo, por cierto, que yo ahí incluso llego a plantear que Feijóo todavía estaría a caballo, ¿no? Entre su pensamiento, es un pensador ilustrado, lógicamente, pero no lo catalogaría todavía de feminista, ¿de acuerdo? Aunque tiene, digamos, aportaciones que superan en algunos aspectos aquello que llamamos, o que podríamos denominar como hombres profemeninos, filóginos, antimisóginos desde la Baja Edad Media. Esto se va a hacer del libro, pero quiero enlazarlo para explicar cómo incide la masculinidad caballeresca en todos estos autores, ¿no? Pues Feijóo, ¿no? Que todos conoceréis como el autor del Teatro Crítico Universal, un autor fundamental para entender la cultura ilustrada de España. Pues uno de sus capítulos, ¿no? Se titula así, Defensa de la mujer, ¿no? Que ya el propio título nos está pues arrojando, nos está dando luz sobre la lógica, ¿no? Sobre la cultura caballeresca, ¿no? Sobre esa masculinidad protectora, ¿no? Defender a la mujer a partir de en oposición a los discursos antimisóginos, ¿no? Entonces, Feijóo sigue anclado en eso, de alguna forma, y llega incluso a plantear ciertos planteamientos de su discurso igualitarios, pero por algunos de esos elementos discursivos quizás todavía no podríamos tildarlo de feminista, aunque hay cierto debate y controversia al respecto, ¿no? Pero bueno, no quisiera ahondar en eso, que es demasiado complejo. Al fin y al cabo, estos autores, algunos que ha mencionado María Jesús, están impregnados culturalmente hablando, de esa masculinidad caballeresca, ¿no? Que no querríamos remontarnos a Norbert Elias, etcétera, y la sociología de sus aportaciones con respecto al proceso de civilización, pero en la Baja Edad Media, ¿no? El Bajo Medievo y el Renacimiento, proliferan una serie de autores, ¿no? Que se sienten de alguna forma, aunque habría matices que introducir, con la potestad, ¿no? De salir en defensa como paladines, ¿no? Como hombres con una masculinidad virtuosa, así eran percibidos también o catalogados por quienes eran las defendidas y ofendidas por toda esa caterva de discursos misóginos, de tradición patrística, también, ¿no? Pero también desde otros ámbitos y otras esferas intelectuales, etc. Y ahí nace una cultura masculina, ¿no? Caballeresca, que todavía, ¿no? Durante el siglo XIX, bajo otros parámetros culturales, ideológicos, etc., tuve la obsesión incluso, ¿no? En muchos momentos, a veces el historiador, o quien analiza en un contexto dentro de las ciencias sociales, o esto es incluso cualquier área de la ciencia, ¿no? Tenemos ideas preconcebidas, empezamos a enfrentarnos al análisis de las fuentes y queremos ver cosas que al final no se dan, y hay que aceptarlo, porque eso es algo que hay que gestionar incluso desde el punto de vista intelectual e incluso emocional, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿no? Y quizás salga esta pregunta, aquellos hombres disidentes, hasta cierto punto transgresores discursivamente hablando, llegaron a plantear, por ejemplo, si un escenario de corresponsabilidad de las tareas del hogar, de un desmontaje o de una deconstrucción de los elementos fundantes de la masculinidad hegemónica, etc., y solo responder que no. Y aquí enlazo otra vez, perdón por los vaivenes, pero me ha hecho gracia que sacaras a Durruti, ¿no? Porque en Durruti hay un halo de legendario, entonces, de leyenda, ¿no?
quizás eso ocurrió cuando sus compañeros militantes se acercaron a su casa y vieron aquel panorama y le reprendieron, o incluso con cierta... se rieron de él incluso, ¿no? ¿Qué haces ahí, digamos, siendo corresponsable? Aunque si analizamos bien el discurso, él introduce una cuestión. Yo, cuando mi mujer no está, claro, es cuando mi mujer no está, pues bueno, ya para los años 30 no está nada mal. Es decir, que no es porque... Eso no sería un paradigma, digamos, de relaciones entre hombre y mujer de corresponsabilidad. Simplemente es algo que hago porque ella no está. Cuando ella esté, pues quizás sea ella la que se responsabilice de esas tareas de cuidados, ¿no? o de limpieza del hogar, etc. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué hasta los años 80? He respondido de alguna forma, es decir, los años 80, España incluso llega tarde también en eso, ¿no? Ese tejido asociativo, años 80 del siglo XX, surge incluso de forma un poco posterior, ¿no? Con cierto retraso con respecto a países escandinavos, Estados Unidos, ¿no? No más nace en los años 70, es una organización presidida por Michael Kimmel, por cierto, y todavía creo, no sé si habrá cambiado el presidente, y España lo hace un poco más tarde. También hay que entender el contexto de la transición hacia la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, sobre Madrazo, también preguntabas. Bueno, Enrique Diego Madrazo, pues sabéis que fundó el primer sanatorio, sanatorio, eso, el primer sanatorio sanitario, el primer sanatorio privado de Santander, también en Vega de Pas, que por cierto está en ruinas, nadie se hace cargo de eso y es una pena. Bien, creo que sirve para los campesinos y están ahí labrando y meten a las vacas allí. Bueno, la verdad es que ya desde aquí pues lanzo la idea, ¿no?, de que alguien rehabilite aquello. Bien, ¿por qué? Pero no lo digo porque una cuestión de, bueno, porque sea historiador, etcétera, sino porque de alguna forma aquel sanatorio, que luego se convirtió en una escuela mixta y laica, también una corta experiencia que no pudo continuar, ese sanatorio, tanto ese como el de Santander, era una referencia a nivel europeo, era una referencia total. Entonces, Enrique Diego Madrazo tuvo un prestigio a nivel, entre comillas, a nivel internacional, porque él viajó a Alemania, se formó allí, es cirujano eminente, etcétera, de esta tierra, ¿no? Pero aparte de eso, él tenía un discurso de género ambivalente, y está bien que hayas sacado a Madrazo, porque en él vemos, y así aprovecho para responder a otra de las preguntas, vemos esos elementos que todavía, ¿no?, están... a los historiadores, al fin y al cabo, lo que nos gusta es analizar las permanencias y los cambios, y de ahí viene la dificultad de adentrarse en los procesos históricos, ¿no?, porque estamos, y más en ciertos periodos de la historia, ¿no? Entonces, a nivel discursivo, Madrazo, por un lado, plantea, ¿no?, con una lectura rápida y un análisis quizás apresurado, podríamos definir a Madrazo como un hombre feminista de su época. Pero sí, bueno, el profesor Manuel Suárez Cortina tiene un capítulo del libro en el que analizó su discurso de forma muy acertada, ¿no? Y ahí encontramos, ¿no?, pues, elementos que, por ejemplo, recuerdan, ¿no?, Madrazo se pronuncia favorable a muchas de las demandas y reclamos del feminismo de su época, ¿no?, la igualdad jurídica, el derecho al voto, etcétera, etcétera, ¿no? También, incluso en algunas de sus obras teatrales, porque además fue director del Teatro Español, escribió comedias, sobre todo, era un gran dramaturgo, y algunas de ellas incluso focaliza su atención, ¿no?, y de forma crítica a la hipocresía moral en materia sexual de su época, ¿no?, la moral burguesa, ¿no?, porque él era republicano socialista, y también de la moral impuesta por, digamos, la iglesia más, el catolicismo más reaccionario, etcétera, ¿no?, a la que ha aludido María Jesús, ¿no?
Entonces, en un principio, Madrazo, bueno, pues sería un hombre adelantado a su tiempo, ¿no? Pero si analizamos bien su discurso, también Madrazo, y esto también lo plantea Nerea Aresti, ¿no?, una de las grandes especialistas en estudios de las masculinidades en la historia contemporánea, en Madrazo se detecta cierto temor, cierto miedo a los cambios, ¿no? Entonces, él propone una solución intermedia, ¿no? Es un discurso de la complementariedad, ¿no? Es decir, es verdad que las mujeres no son inferiores intelectualmente, él lo discute como científico, etc. Por lo tanto, sería un antimisógino, ¿no?, declarado, etc., y además con argumentos sesudos, etc. Pero también en su utopía social, ¿no?, que lo describe en su libro El destino de la mujer, de 1930, en ese libro, si mal no recuerdo, llega a esbozar que en un estadio social a futuro, algunas mujeres, ¿no?, y ahí incide el pensamiento eugenésico, y es donde ahí Madrazo tropieza de alguna forma, no quisiera pues, hacer una impugnación a su pensamiento, y hay que contextualizarlo, ¿no?, en el momento en el que escribe eso. Madrazo plantea que bueno, el destino ideal de la mujer, ¿no?, del sexo femenino es no el matrimonio, sino el ser madre, ¿no? Pero eso no lo invalida como feminista, porque también tenemos declaraciones, ¿no?, y muchas mujeres feministas de su momento, ¿no?, esa concepción maternalista de la mujer estaba presente, incluso doméstica, ¿no?, aunque se rompiera con ciertos mandatos. Esto lo complejiza mucho más, ya lo siento, pero es así. Es decir, que a la hora de adentrarnos en discursos muy lejanos en nuestro tiempo, incluso si analizamos el presente, es difícil de etiquetar a ciertos autores o autoras como feministas o como no. Yo no entro en esa obsesión, ¿de acuerdo?, porque tendemos a etiquetar en muchas ocasiones y podemos tropezarnos y resbalar. Es un terreno resbaladizo, ¿de acuerdo? Pero en el caso de Madrazo llega a plantear que algunas mujeres que, bueno, no pueden de alguna forma ser madres, por cualquier cuestión fisiológica, pues podrían servir, y además lo expresa de una forma tanto fría y le vence la subjetividad masculina, habla de una sexualidad hiperestésica. Estas mujeres pues podrían ser destinadas a la satisfacción sexual de otros hombres que necesitan, ¿no?, bueno, satisfacer sus apetencias sexuales, porque la sexualidad masculina es desenfrenada y por lo tanto tiene que tener un cauce. Entonces, claro, ya estamos hablando de otra cosa. Bien, eso por un lado, ¿no? Podría hablar más de Madrazo. Más sinceridad o instrumentalización político-ideológica, pues es difícil de valorar, porque es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de la mujer fue un objeto de disputa, ¿no?, durante por ejemplo, no solo en el conflicto partidista, etcétera, sobre todo cuando en la Segunda República, que podríamos hablar de eso, ¿no?, de aquel debate del derecho al voto, etcétera, sino previamente en ese conflicto confesionalismo-laicismo, ¿no?, que atraviesa toda la historia contemporánea de España. La mujer se convierte, ¿no?, hay un ánimo proselitista por captar a la mujer y adherirla a la causa política que sea, igual el espectro ideológico, ¿de acuerdo?, entre las culturas políticas más revolucionarias de clase, progresistas, liberal-progresistas, conservadurismo liberal, etc. No voy a ahondar más en las subculturas republicanas, etc. Es decir, que es algo que está presente y, por lo tanto, a la hora de acercarnos a ciertos discursos es difícil medir cuál es la voluntad, intención detrás de cada autor a la hora de expresarse. Sí que podemos, ya hablaremos de favoritos, ¿no?, pues seleccionar, ¿no?, a quienes en principio, ¿no?, pero siempre de forma hipotética, bueno, pues mostraron, por lo menos las fuentes nos arrojan eso, y seguramente haya estudios en un futuro que superen el mío, y yo realmente pues a veces me voy a la cama y pienso, tendría que haber ido a este archivo, podría haber encontrado más cosas, pero bueno, eso nos pasa a todas, de todos, sí, totalmente, sí. Entonces, bueno, de momento, de forma provisional, podríamos
pues yo elegiría, ¿no? A quienes igual pudieron, quizás siempre, ¿no? Siempre peco a veces de prudencia, ¿no? Pero es así, intento serlo. Santiago Valentica, a pesar de que tiene, bueno, pues incluso, bueno, algunas mujeres feministas de su época lo criticaron a Santiago Valentica por su conservadurismo, pero muchas de ellas planteaban cuestiones muy parecidas, ¿no? Es decir, que había un debate entre feministas, hombres y mujeres. También, esto es muy interesante y es lo que más, una de las cuestiones que más me interesó a lo largo de, ¿no? que más me sorprendió, ¿no? Ese halo de masculinidad virtuosa, ¿no? que emanaban aquellos hombres desde la perspectiva de mujeres feministas, ¿no? de su época. Hombres bienhechores que nos defienden, incluso asumen, ¿no? la idea de que los hombres capitanearan, ¿no? Y desde esa concepción un tanto paternalista también que ha citado María Jesús de aquellos varones, ¿no? que lo que hacían era replicar, mejor dicho, reproducir algunos de los mandatos de género que están asociados, ¿no? a la masculinidad tradicional. Entonces, ahí encontramos elementos de complejidad a la hora de abordar este objeto de estudio. Entonces, sí, tengo que elegir, ¿no? Santiago Valentica, por ejemplo, que fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona, fue un republicano socialista no muy conocido, uno de los pioneros del pensamiento sociológico, bueno, sociólogo, divulgador de la sociología, más que un gran sociólogo, pero bueno, tuvo su trascendencia en su momento, ¿no? en ese campo también. Y bueno, y él, a mí lo que me fascinó de él es que tiene 2 voluminosos libros, ¿no? de unas 500 páginas, ¿no? que para diseccionarlos pues me llevó bastante tiempo, en el que bueno, pues, se nota que aplica la mirada sociológica, ¿no? Es decir, hace un diagnóstico, ¿no? de la sociedad de su momento, en ambos libros, ¿no? La mujer ante la vida, etcétera, y reivindicaciones femeninas, que son 2 libros muy interesantes y bueno, que son de difícil acceso, eso también es verdad. Adolfo González Posada, me acabo de acordar de él, que ahora sí que podemos consultar seguro, ¿no? Desde 1994 hay una edición de su libro Feminismo, publicado en 1899, que en su momento pues, tuvo cierto eco, aquel libro. Miguel Romera Navarro es uno de esos autores desconocidos, muy desconocidos, que lo rescató Nerea Aresti en uno de sus libros y realmente se agradece porque si no, seguramente, bueno, igual la Biblioteca Nacional buscando mucho, no lo sé, pero me lo facilitó, es decir, que seguramente no habría accedido a esas obras también, ¿no? El feminismo jurídico, ¿no? Que lo escribe a la edad de 23 años, que sorprende. Luego él fue profesor en Estados Unidos de filología, pero claro, muy joven partió y se podía inscribir dentro del institucionismo, ¿no? Ahí hablaríamos del papel de la institución libre de enseñanza, etcétera, etcétera. Creo que estoy dando pinceladas de forma muy desordenada, pero bueno, para poner ejemplos y de alguna forma invitaros a que leáis el libro, porque hay muchísimos aspectos que se tratan, ¿no? Burlas y críticas. Bueno, me interesa mucho, más allá de epítetos o bueno, invectivas, ¿no? En el que se ponía en cuestión la masculinidad de aquellos hombres, ¿no? En Inglaterra hablaríamos de los Anansi Boys, por ejemplo, ¿no? Hombres pigmeos de pacotilla, es decir, todo el rato aludiendo a una falta de fortaleza física, etcétera, ¿no? Algunos de los elementos propios de la imagen de la masculinidad hegemónica puestas en cuestión por aquellos hombres que se sentían amenazados por el feminismo y amenazados también por ellos, ¿no? Que proyectaban una imagen, esa disputa también entre hombres, ¿no? En proteger a la mujer, unos desde el antifeminismo y otros más cercanos a la causa feminista, ¿no? Ese juego, ese diálogo constante de acusaciones entre unos y otros y de apropiarse de quiénes son los verdaderos defensores del bello sexo, otro elemento, el bello sexo, el discurso, digamos, enaltecedor,
de vanagloria de la belleza femenina, es muy aparatoso, muy florido en muchas ocasiones, que recuerda a ese espíritu galante, ¿no?, propio de la masculinidad tradicional. Eso está muy presente en aquellos discursos, que es lo que primero, una de las cosas que primero me chocaron y que no sabía cómo abordar, ¿no? Es por qué, y rastreando si en discursos de mujeres feministas se replicaba eso, y no. Entonces, por lo tanto, esa forma de dirigirse a las mujeres, ¿no?, desde el punto de vista, hemos citado, paternalista, cosificador también, de alguna forma, etcétera, ¿no? Se recogen anécdotas, por ejemplo, en ciertas reuniones de actos en clubs republicanos de la época, cuando se organizaban conferencias o ciclos de conferencias en los que la mujer era la temática principal, pues se reservaban asientos, ¿no?, los primeros a ellas, ¿no? Es decir, son gestos de trato deferente. Por ejemplo, Petit Lawrence, cuando Petit Lawrence, ahora vuelvo a Inglaterra, ¿de acuerdo? Petit Lawrence fue un destacado hombre sufragista, esos suffragettes con pantalones, ¿no? Esa expresión es significativa. Fijaros que él, en un momento determinado, en un alarde de gesto de caballerosidad, de deferencia, entendido en su época, ¿no? Hay que sumergirse en la perspectiva y en los parámetros culturales del momento, ¿no? Antes de que se sentaran aquellas mujeres que habían sido acusadas por desórdenes públicos, eran sufragistas, él limpió, ¿no?, los asientos, y eso fue muy bien visto, ¿no?, un gesto muy caballeroso, ¿no?, muy bien visto por aquellas compañeras de la misma causa. Eso ahora mismo, pues, digamos que sería un comportamiento que no encajaría dentro de los parámetros culturales en los que nos movemos. Bien, por otra parte, bueno, no quisiera entretenerme demasiado, pero creo que de alguna forma podría haber contestado a todas las preguntas muy acertadas por parte de María Jesús. Sí, bueno, ¿y en qué campo crees que se vieron más limitados? Pues es una pregunta muy oportuna y difícil de responder. Creo que en el ámbito de la familia, has hecho ahí alusión a ello, ¿no? Sobre todo también en el ámbito del reparto equitativo e igualitario de las tareas del hogar. No hay prácticamente ningún hombre que lo plantee, ¿no? En el ámbito de la sexualidad y también, sobre todo, el tema del aborto, ¿no? Muy pocos autores y referentes masculinos en ese sentido se pronunciaron de forma positiva en esa dirección. Tenemos a Félix Martí Ibáñez, anarquista, que fue consejero de Sanidad en la Generalitat de Cataluña, y junto con Federica Montseny pues sacó adelante el decreto, ¿no?, precedente del derecho al aborto, ¿no?, que bueno, no pudo ser demasiado efectivo en un contexto de guerra, pues lógicamente, ¿no? Los liberatorios de prostitución, una experiencia súper interesante que he intentado rastrear algún artículo o estudio al respecto, y creo que debe de ser difícil de estudiar porque no deben de quedar muchos documentos al respecto, pero bueno, no quiero andar en ello. También, por otra parte, Miguel Romero Navarro, uno de mis favoritos, pues lo llega a plantear de una forma un tanto indirecta, ¿no? Dada la situación de opresión, sometimiento que sufre la mujer, etcétera, en distintos contextos, por lo tanto, dejemos que las mujeres decidan sobre su cuerpo si no pueden cuidar a su prole, ¿no?, o a sus hijos en tal caso, si no, en un futuro no pueden hacerse cargo de ellos porque viven en una situación de precariedad económica, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que podríamos abrir el turno de preguntas. No sé si hay alguien con un micrófono para... de acuerdo. Pues podemos invitar desde aquí a cualquiera de ustedes a que haga su pregunta, o en esa línea, o profundizando más, o cualquier otra duda que les pueda suscitar el libro de Jesús. Sí. Un segundo. Me pongo las gafas. Enhorabuena por la publicación. Sí. Me gusta mucho que estemos aquí.
Y bueno, tenía un par de cosillas, una referida al libro en sí, porque lo he estado ojeando mientras hablabas, aparte de escucharte. Y luego que quería que me explicaras también, así de a modo más anecdótico, ¿por qué has elegido ese diseño de portada? ¿Qué es lo que consideras que es simbólico ahí? Primero eso y luego ya te pregunto otra cosa. Ha sido una diseñadora, ¿no? Una artista. La editorial seleccionó a una persona que hizo un trabajo, a mi juicio, brillante, porque ella no intercambió algunas ideas por correo electrónico, pero no quiso desvelarme lo que ella tenía en su cabeza, ¿no? Pero podríamos, bueno, dar muchas interpretaciones. Yo lo que la trasladé es que me parecía que había reflejado bien el espíritu del libro, los contenidos. Yo lo que interpreto es que, al fin y al cabo, que aflore, ¿no? Pensamiento feminista y acción, ¿no? Praxis política, en un terreno tan yermo, tan inerte como es el de la masculinidad hegemónica patriarcal, ¿no? Pues es un canto quizás a la esperanza, ¿no? Creo que ya incluso Marquesus hizo una interpretación parecida. Brotes verdes, efectivamente, ¿no? Y es esa estructura de pensamiento, ¿no? Sobre todo de esos mecanismos de socialización que los hombres de alguna forma los interiorizamos, ¿no? Y que hacen difícil, ¿no? El que lleguemos de alguna forma a ponernos en la piel de la otra parte, ¿no? De la otra mitad de la humanidad que vive en una situación de opresión, en un orden sexual jerárquico y dentro de un patriarcado. De alguna forma es un sistema de dominación que se reproduce y se perpetúa, ¿no? Y por lo tanto, que los hombres se comprometan, ¿no? Desde el punto de vista de la praxis política ya es el siguiente paso, pero también llevarlo a la práctica cotidiana, ¿no? Que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? de las organizaciones, colectivos actuales, ¿no? Es el sentido y al compás, ¿no? De la agenda política feminista marcada por el movimiento de mujeres, que ha sido el que, digamos, ha marcado y ha fijado han sido las mujeres, son el sujeto político del feminismo, que esto, introducirlo, sería otro aspecto controversial dentro de los debates, ¿no? Digamos, actuales, dentro de corrientes más posmodernas, etc. Y de alguna forma, pues yo creo que la artista creo que hizo un diseño de la portada bastante acertado. Estoy muy contento con eso. Sí, es muy bonita. Mira, lo otro que te quería comentar es que tú, como el enfoque del libro, bueno, no lo he leído, ya cuando lo lea ya te comentaré, pero el enfoque inicial del libro, que es buscar como... Porque claro, el feminismo como tal, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, se concibe como algo que surge como inicialmente una defensa, pero luego se va creando como una especie de enfrentamiento, ¿no? Con respecto al hombre. No por un enfrentamiento frontal para tumbarlo, sino porque ante los impedimentos que el hombre va poniendo a la mujer, pues la mujer se tiene como que armar de alguna manera y enfrentarse, ¿no? Así me lo planteo yo, tú eres el experto en este momento. Entonces, yo lo que quería saber es si en estos hombres que has ido buscando como intervenciones a favor de la mujer, lo que has pretendido es ver cómo algunos hombres se han hecho como aliados, ¿no? De esa causa femenina. O han sido personas que de forma independiente lo han visto claro y han dicho de forma como más, no directamente al lado de ellas, ¿no? Sino de forma natural y más personal han dicho, es que la causa de la mujer hay que defenderla. No sé si me entiendes bien lo que quiero preguntarte. Sí, no, gracias por la pregunta. No enfocaría la cuestión en la guerra de los sexos, ¿no? Igual querías hacer mención a ello, o entenderlo o conceptualizarlo así, sino que el feminismo, al fin y al cabo, en sus orígenes, si lo rastreamos en su génesis, hacemos genealogía, el feminismo, lo expresó muy bien Celia Amorós, es un hijo no querido de la Ilustración. Es decir, que la Ilustración y sus planteamientos universalistas, en el que planteaba que un escenario de las relaciones humanas
basada en la igualdad, excluyó de facto, ¿no?, a la otra mitad. Entonces de ahí surge esa primera ola, ¿no?, que igual desde la tradición anglosajona, ¿no?, se hace mención en los inicios al sufragismo, ¿no? Bien. Pero en el contexto europeo hablaríamos de 4 olas, 3 olas. Bueno, allí hemos tratado la cuestión de la tercera y cuarta ola, que sería problemático desde el presente analizarlo, o llegar a una conclusión muy apresurada quizás. Pero eso por un lado, ¿no? El feminismo surge con ánimo de generar una sociedad, construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Por otra parte, sí, también has apuntado de cuáles eran las motivaciones, ¿no?, quizás, de aquellos hombres para entender que eran convertirse en aliados, ¿no? La palabra aliado prolifera mucho, ¿no? Y es cierto, ¿no?, porque hace alusión a eso, a los hombres de forma auxiliar en un papel secundario dentro del movimiento feminista, aunque hay excepciones, ¿de acuerdo? En el movimiento feminista, en los orígenes del movimiento feminista francés, ¿no?, y en Alemania, algunos hombres, como Leon Richter, formaron parte, presidieron incluso y tuvieron cargos, esto tiene una explicación, tuvieron cargos de responsabilidad o por lo menos digamos que lideraron, ¿no?, un liderazgo compartido lógicamente en esas organizaciones, y en un principio esto era así porque algunos hombres, ¿no?, tenían contactos, ¿no?, en el mundo institucional, político, y desde el punto de vista estratégico muchas mujeres consideraron que eso era útil, ¿no?, que formaran parte de esas organizaciones. Por otra parte, que formaran parte y tuvieran un peso importante dentro de las mismas. También podían recaudar fondos, incluso ellos mismos sufragar, ¿no? Hay que entender el contexto, ¿no?, ¿no?, que muchas de las mujeres que han sido cabeza dentro del movimiento sufragista en este caso, bueno, pues no siempre, pero generalmente pertenecían a la alta burguesía o burguesía media. El sufragismo es un movimiento, cuidado, transversal desde el punto de vista social, es decir, que, ¿no?, por eso fue un gran movimiento también. Pero bueno, los Pankhurst no eran proletarias, es decir, que tenían ciertas posibilidades económicas quienes ocupaban los puestos más altos, aunque bueno, esto María Jesús quizás me pueda corregir, pero suele ser así, ¿no? Es decir, que para el activismo hace falta tiempo e incluso pues, tener ciertas posibilidades económicas, etc., aunque no siempre, depende de qué formas de activismo, ¿no? Entonces, fijaros que aquellos hombres, bueno, estaba en un principio hasta cierto punto naturalizado que en esas organizaciones, pero pronto surgieron tensiones. Y esto es interesante porque, al fin y al cabo, muchas mujeres comenzaron en un proceso de empoderamiento y de búsqueda de autonomía. Esa autonomía que se les había privado de la misma, empezaron a ver con cierta, bueno, pues, escepticismo, reticencia, que los varones en sus dinámicas, tendencias paternalistas, etc., también, bueno, esas tensiones, esos conflictos fueron aflorando, y en estas dos experiencias, ¿no?, en Francia y Alemania, esto lo han estudiado los especialistas en su estudio cuantitativo, fue decayendo, ¿no?, declinando la participación de los varones en esas esferas, ¿no?, en esas altas esferas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, esa búsqueda por la autonomía y también es una cuestión estratégica, ¿no? Ha sido muy incomprendido en muchas ocasiones que haya organizaciones de mujeres que no acepten a varones, y eso se ha señalado como una suerte de exclusión, como una actitud, digamos, de segregadora, etc. No, es una estrategia a nivel político, ¿no? Los feminismos los movimientos sociales tienen sus estrategias, y por lo tanto eso se ve en los estatutos, incluso en los años 70, de muchas organizaciones de mujeres, ¿no?, en un principio, en la transición hacia la democracia, ¿no?, etc. En algunos de los estatutos de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, donde militaba Lidia Falcón, que es una persona bien conocida, ¿no?, desde un prisma marxista, etc., se estipulaba: los hombres no pueden pertenecer a la organización porque son el grupo opresor, ¿no? Entonces hacía esas similitudes entre las desigualdades de clase y también las desigualdades, ¿no?, y con un lenguaje barnizado de
componente marxista, lógicamente, ¿no? Es decir, y desde otros ámbitos ideológicos. Bien, entonces, fijaros que esto lo planteo así para que entendamos que los hombres y mujeres no parten de las mismas condiciones, ¿no? Y eso también articula las estrategias políticas, y también los hombres, dentro del movimiento de guardianes antipatriarcales, se agrupan, hay espacios mixtos también, y también espacios solo de hombres, porque en esas el objetivo es desde lo personal, ¿no? Y también desde lo público, etcétera, pero sobre todo desde lo personal, ir deconstruyendo esos mandatos de género impuestos por el contexto sociocultural patriarcal, y ir desmontando esos patrones normativos, ¿no? que al fin y al cabo pues, tienen un componente tóxico, alienante para los varones. Así se entiende desde esas organizaciones. Yo pertenezco a una de ellas, a Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, y voy a apuntar aquí lo siguiente, con respecto a las reticencias que genera el binomio hombre-feminista. En la página de Facebook de AIGE, pero no lo digo porque yo tenga trascendencia, no la tengo ninguna, no me conoce nadie, pero ese post, ¿no? En el que se anunciaba ¿no? esta presentación del libro, esto queda grabado, pero bueno, que quede aquí, más de 1000 comentarios de hostigamiento, y han batido el récord dentro de la página de Facebook de AIGE. Es una pena, pero eso denota que hay un... Bueno, primero el concepto es polémico, ¿no? Que feminista es una etiqueta, perdón, una noción ciertamente demonizada, ¿no? Y por otra parte, me gustó analizar aquellos comentarios que incluso iban dirigidos hacia mí, pero bueno, da lo mismo, lo del fenómeno de los trolls en las redes sociales, hay que convivir con ello o no. Ojalá, bien, esa forma de expresarse de tan violenta, y casi todos esos comentarios hacían alusión y me recordaban mucho a aquellos discursos. Yo la pregunta la he hecho desde la inocencia, no tenía ni idea. No, claro. ¿Estaba preparado? No estaba preparado, pero fijaros que poniendo en cuestión la masculinidad del autor en este caso, bueno, etcétera. ¿Qué es la masculinidad? Un ideal, ¿no? El ideal de la masculinidad, es decir, es un abstracto, una construcción social. Entonces, que pongan en cuestión algo que es etéreo, ¿no? Y que de alguna forma es algo cultural, ¿no? Entonces, fijaros que genera unas resistencias y una oposición social en ciertos sectores, y esto nos habla de un periodo de desubicación de los varones en una sociedad formalmente igualitaria. Cuando digo formalmente igualitaria, no es un discurso triunfalista, sino que simplemente en sociedades en las que se implementan políticas de igualdad, en las que hay un desmontaje pues importante de las discriminaciones de antaño, etcétera, en el marco legal, ¿de acuerdo? Pero esas ansiedades, a las que hacía alusión María Jesús también, de forma acelerada, en este momento pues están aflorando de una forma bastante reactiva, y es lógico, dado que los avances, procesos de avance, insisto, el proceso de empoderamiento que estáis protagonizando las mujeres y los escasos cambios, ¿no? Hasta cierto punto, del modelo de masculinidad tradicional de los hombres desde el punto de vista personal, etcétera, pues eso genera un escenario de conflicto, ¿no? De conflicto y sobre todo de reactividad por parte de una gran parte del mundo, de la otra mitad, ¿no? Por decirlo así. Lo explico de forma muy de andar por casa, ¿no? Para que lo entendamos. Sí. Compañero querido muchas gracias, Jesús, compañero de AIGE, ya sabes que te quiero mucho. Esto, como te he leído bastante, yo tengo un favorito y te pregunto, ¿cuál es la importancia de nada más y nada menos que de John Stuart Mill? Bueno, claro. Esto podría responder mejor incluso a Ana de Miguel, que me he citado antes, ¿no? Que su tesis doctoral versaba sobre la figura de John Stuart Mill. Pero John Stuart Mill publicó un libro que luego fue traducido por Emilia Pardo Bazán, que es La esclavitud de la mujer, ¿no? Que es un 1869, ¿sí?
en el que, bueno, fue una referencia en su momento, fue como un libro, una especie de Biblia para las sufragistas feministas de la época también, ¿no? Otras obras también, lógicamente. Su relación con Harriet Taylor es muy interesante, ¿no? Sí, Harriet Taylor seguramente, pues sí, influyó en John Stuart Mill para que, ¿no? Y hacíamos alusión a eso, como algunos hombres han digamos, roto con esa cierta valentía, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que romper con unas dinámicas de fratrías, ¿no? entre hombres, ¿no? ¿Quién es capaz de superar ese muro, ¿no? Entonces, John Stuart Mill, su obra es fundamental desde el utilitarismo, ¿no? Y desde es un filósofo, aparte de eso, un economista también, es un hombre de una envergadura intelectual y es crucial para la historia del pensamiento, ¿no? Moderno, etc. Y aparte de eso, pues es un referente dentro del feminismo en su momento, ¿no? Sí. Buenas tardes. Hola, Mar. Jesús, te conozco desde que naciste, he seguido tu vida, tus luchas, tus guerras y estoy muy orgullosa de ti por hasta dónde has llegado. Te deseo muchísima suerte en todo. Y la pregunta que voy a hacer igual es muy básica desde mi ignorancia. ¿Qué responsabilidad tienen las propias mujeres en la falta de igualdad y de feminismo en el mundo en el que vivimos y en el que hemos vivido? Yo, que ya tengo más de 60, yo pensaba que la cuna de la educación está en la casa y las mujeres yo creo que eran las que tenían más responsabilidad con respecto a los hijos y las que más han tenido influencia sobre ellos. Y he visto a algunas mujeres protestar y quejarse mucho de la falta de feminismo y de todas estas cosas y luego educar a sus hijas y a sus hijos completamente diferente. ¿Qué responsabilidad han tenido o hemos tenido de alguna manera en que haya ido esto tan lento y que estemos todavía donde estamos? Nos socializamos desde distintos ámbitos. La familia es un ámbito fundamental para la forja de la personalidad, de muchas cosas, ¿no? A nivel psicológico, de las personas, de los individuos, de los sujetos, pero también en la educación, ¿no? Formal, reglada, etcétera. En todos los espacios de la sociedad vamos asumiendo, ¿no? Una serie de preceptos, patrones de comportamiento, etcétera, y por lo tanto es decir, las responsabilidades son compartidas, pero dentro del contexto, ¿no? De que hay vivimos en sociedades, ¿no? Jerarquizadas desde el punto de vista sexual, pero también de clase, etcétera. Por lo tanto, bien, eso es una tarea que la sociedad en su conjunto, a mi juicio, pues debe de entenderlo, cada uno en su papel, lógicamente, y ir rompiendo pues, con roles de género pues, muy marcados, etcétera. Aunque hayamos hecho avances en muchos aspectos, ¿no? También muchas mujeres han contribuido a que bueno, pues yo en mi caso, ¿no? Has hecho referencia a mujeres de mi vida que me han sido, ¿no? Y tú también, pues reflejo, ¿no? De ejemplo de asertividad, de lucha por la vida, etcétera, y eso cala en las personas. Entonces, no hay una respuesta sencilla a eso, es decir, que cada una y cada uno hizo lo que pudo y cada uno y cada una hacemos lo que podemos, es decir, dentro de los márgenes que la sociedad nos da. Muchas mujeres han educado a sus hijos dentro de los márgenes que les dejaban. Y bueno, luego está el componente, ¿no? Podríamos aquí individual de cada cual, ¿no? Pero dentro de una estructura social que limita mucho los márgenes de maniobra de las personas, pero que no determina del todo, ¿no? Es decir, que ahí tenemos mucho que debatir al respecto y reflexionar, ¿no? Desde el presente, lo que el pasado pasó, ¿no? Ocurrió, acaeció, y estamos las historiadores para analizarlo, ¿no? Y en el presente tenemos que sacar lecciones del pasado, ¿no? Decía algo así Cicerón, que la historia es maestra de vida, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en el terreno de los usos de la historia, de instrumentalizar la historia para
acoplarlo al relato de cada cual desde un punto de vista ideológico y sectario, ¿no? De distintos puntos de vista, ¿no? De la historia se puede extraer, con buen juicio y análisis crítico, pues lecciones que nos pueden de alguna forma guiar en el rumbo hacia el futuro. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo, por tratar de conectar el libro con el presente, me gustaría hacer dos preguntas, y no solo a Jesús, sino también a las profesoras que le acompañan. La primera, a ver si nos podrían poner algunos ejemplos de actitudes o de cuestiones que todavía impiden que tengamos una igualdad entre hombres y mujeres completa en España. Esa sería la primera. Y la segunda, ¿qué opinan sobre lo que vemos en nuestros jóvenes, sobre todo en nuestros adolescentes y en la primera juventud, respecto a la igualdad entre chicos y chicas, que parece que hay un cierto retroceso? La pregunta es para los tres. Sí. Para cualquiera de los tres. También para los profesores. Sí. En el ámbito de la educación, bueno, trabajo, ¿no? Y también en educación secundaria, he estado en un colegio. Claro, esto es una problemática difícil de abordar, pero a veces identificamos retrocesos, ¿no? Y puede haberlos, ¿no? Pero los avances han sido mayúsculos también. Simplemente es que las formas de dominación, de opresión, van cambiando, porque el sistema de dominación patriarcal es un sistema que se readapta, ¿no? a los cambios, ¿no? Como cualquier sistema de dominación. Es decir, se va ajustando a los márgenes de cada tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay datos que hablan de forma preocupante de un incremento de chicos que acuden, bueno, aquí hablaremos de la prostitución, ¿no? Es decir, claro, luego tendríamos que, bueno, carecemos de datos objetivables o objetivos igual en tiempos pasados, ¿no? Mucho se ha hablado de que una forma de iniciar la sexualidad a los hijos era que, bueno, pues el abuelo, el padre, acudiera al prostíbulo, ¿no? Con su hijo, etc. No sé si esas formas de alquilar o comprar el cuerpo de las mujeres siguen, ¿no? Vigentes de esas formas, ¿no? Los chicos acuden, esto a través de lecturas muy superficiales que tengo, porque aparte de historia, pues tengo curiosidad, ¿no? Pero leo a otras referentes como Beatriz Gimeno, que también ha estudiado el tema de la prostitución. Es decir, aquí estoy atendiendo, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Hay un diagnóstico más o menos difícil, ¿no? Hacer comparativa con el pasado cuando carecemos de datos, insisto, pero quizás muchos hombres desubicados y cuando no pueden ejercer poder de las formas tan explícitas que lo hacían antaño, buscan formas diferentes de ejercer poder en ámbitos donde sí pueden hacerlo. La prostitución es una escuela de desigualdad, en parte. Bueno, me he quitado el sombrero de historiador, y ya estoy, me veis con las preguntas, pero, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la sexualidad, etc. Voy a sacar ejemplos de la actualidad, da igual. La manada, por ejemplo, ¿no? Si lo analizamos bien, ¿no? La violencia sexual, etcétera, etcétera, eso, claro, ahora tenemos los medios de información, ¿no? Ahora soy profesor de Sociedad de la Información y del Conocimiento, ¿no? Por suerte, y estoy aprendiendo mucho. Y es verdad que actualmente en sociedades donde la información prolifera de una forma, es decir, estamos hiperinformados o desinformados en gran parte, pero bueno, es decir, que la información forma parte de nuestra vida cotidiana y accedemos a ella de forma inmediata, ¿no? Entonces podemos generar, ¿no? Entre la población ciertos alarmismos, ¿no? y que hagamos diagnósticos del presente muy alarmistas, que son preocupantes, lógicamente, todos esos casos, etcétera, pero no tenemos herramientas, quizás, no lo sé, para poder hacer comparativas con el pasado en relación al presente, ¿no? Pero es verdad que sí que a corto plazo sí que se ha, en principio, detectado un aumento, ¿no? De esas violencias sexuales, y eso puede tener, no lo sé, a nivel sociológico no llego a tanto, pero quizás de esa masculinidad herida, ¿no? Podríamos hablar muchísimo.
¿de acuerdo? Y cuando hablo de masculinidad herida es de esa situación en la que los hombres no acaban de alguna forma, o grandes sectores, no hay que generalizar nunca, adaptarse a los nuevos tiempos y ejercer formas de dominación y de opresión en cauces pues, reformulados, ¿no? De alguna forma, o volcarse más en otros ámbitos, ¿no? de la realidad. Esto como ejemplo. Yo me estaba refiriendo sobre todo a los micromachismos. Ajá. Me estaba refiriendo sobre todo a los micromachismos que se observan en los institutos, incluso en la universidad, en la relación de chicos y de chicas. No iba yo, no iba por ahí. Eso por un lado. Y por otro, la segunda pregunta era la de que a nivel de sociedad ¿qué aspectos en qué aspectos tendríamos que mejorar para conseguir una igualdad plena que todavía no existe? A ver, yo sí quisiera añadir algunas cosas respecto, por ejemplo, a la cuestión sexual, ¿no? Que enseñaba Jesús, la multicausalidad de la violencia sexual o de ciertos comportamientos es evidente, pero uno de los elementos es el acceso tan fácil al porno que tienen los niños de 8, 9, 10, 11 y 12 años y que están percibiendo el sexo como un juego brutal. Aprenden el sexo en el móvil o en los ordenadores y el sexo es básicamente agresivo y brutal, ¿no? La manada es uno de los juegos del sexo en el porno, ¿no? Esa sería una de las explicaciones menos sociológicamente sofisticadas, pero más reales, más pedestres y que es comprobable. Respecto a los micromachismos o respecto a las desigualdades, aunque todo va avanzando, todo va mejorando, sobre todo se va denunciando más y somos mucho más conscientes y observamos mucho más, claro que siguen existiendo. Como profesora de la universidad, como catedrática en la universidad, yo he percibido como mujer se me concedía menos autoridad siendo catedrática que a un hombre que era titular. Claro, cuando te oyen hablar, te explicas, no sé qué, entonces poco a poco te van concediendo esa autoridad, pero hay una cierta resistencia a conceder autoridad a las mujeres. En el hospital, la feminización del hospital es espectacular. Hay más mujeres médicos que hombres médicos y son normalmente mucho más brillantes, son las primeras en el MIR, las no sé qué. Bueno, pues todavía muchas personas de cierta generación siguen prefiriendo que las vea el doctor. Sí, ha venido una médica, bueno, como las enfermeras, es como las enfermeras, ¿no? Esa concesión de la autoridad, eso es un micromachismo, eso es todavía un reminiscente, ¿no? de una visión de una sociedad muy patriarcal. Las diferencias en el aspecto laboral, en cuanto a los sueldos, pues no en el caso de los funcionarios normalmente, porque está todo muy estipulado, pero sí en otros muchos, y en las incentivaciones, eso sigue existiendo. En el aspecto, seguimos siendo esclavas por más que hayamos superado muchos obstáculos y nos confesemos feministas, militemos o no militemos en partidos, pero con espíritu, seguimos siendo esclavas de nuestro aspecto. ¿Qué es lo que van a decir de mí los hombres? ¿Cómo me van a valorar? Todo eso son elementos que todavía pesan en la sociedad y que constituyen micromachismos, y habría muchos más, y por aquí hay una persona al fondo, Sara Moro, una brillante alumna de doctorado que está trabajando, que también es feminista, que se moviliza y que está estudiando el feminismo americano, etcétera, y que sabe mucho y puede decir, y que además es joven sobre todo, porque yo soy otra generación, ¿no? Y que puede decir muchas cosas. Sí persisten. Si ha habido un paso atrás, a mí a veces me da la sensación de que sí, pero no sé si es parte de ese avance hegeliano, afirmación, negación de la negación, ¿no? Vamos avanzando un poco y un paso, pero no sé si es que es una manera de avanzar. Sinceramente, a veces estoy muy desanimada, porque por una parte existe mucha conciencia, existe denuncia, nunca se han denunciado tantos malos tratos, los hay en España. Uy, qué país, cuántas mujeres asesinadas. Bueno, en tu país, ¿cuántas se dicen que han asesinado en la prensa? A lo mejor hay más, pero no se dice. Es decir, cada vez se dice más, cada vez se sabe más, cada vez somos más conscientes, pero no acaba de llegarse a ese
paraíso cultural que debía de ser, ¿no? de la igualdad que sale del alma, que sale, ¿no? que sale fácil, que no es una cosa impostada. No, sigue habiendo muchos micromachismos y macromachismos. Y yo los he vivido como investigadora. Cuando iba a comprar libros a una biblioteca, a una librería, Marcial Pons, es una chica tan mona, ¿cómo de qué estás comprando en ciencia política? Es que anda ya, léete, jugando, ¿no? Bromeando, pues eso duele, ¿no? Quiero decir, los hemos vivido, seguramente tú también, mujeres que estamos ocupando posiciones o de responsabilidad, hemos tenido que pasar por muchas, y no es no he sufrido, no, es constatar una realidad. Yo estoy muy feliz de cómo estoy, pero es constatar una realidad y sigue sucediendo. Y seguramente muchas mujeres jóvenes lo pueden contar también. A lo mejor, Sara, puedes decir algo, como otra generación, seguro que ella tiene cosas que decir también. Sí. Bueno, yo la verdad, mi pregunta iba prácticamente en la misma línea que el señor que ha planteado anteriormente. Y es que yo, por ejemplo, no tengo ningún referente de historia, de feminismos ni nada de esto, pero sí que vivo una realidad que observo. Yo trabajo de monitora de transporte escolar, entonces estoy con niños entre 3 y 12 años a diario y observo. Mi pregunta es: ¿qué se podría hacer en la educación, en colegios, institutos? Porque es que sí que así como hay niños que se les ve el trabajo que desde infantil hacen en los colegios para fomentar esa igualdad y allanar ese camino, y se ve mucho el trabajo, pero hay otros niños que incluso casi hasta sabiendo que en su casa hay una igualdad por las condiciones ahora ya de trabajo, de padres y madres que compartan tareas y tal, y sin embargo ves a esos niños a lo mejor de 10, 12 años que se ve que quieren como ser ellos destacar por encima o hacerse los machitos. Esa es la... Y entonces, pues eso, que no sé hasta dónde podría llegar la educación a influir para que eso se fuese limando. Es básica y es que vamos a ver, el problema es tan transversal y tan global y tan brutal. No es una cuestión económica, no es una cuestión religiosa, está por encima de todo ello y afecta a todo ello. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Seguir educando y educando y educando y educando y educando. Y es lo que se intenta. No sé dónde está fallando y por qué. No sé por qué hay pasos atrás, no lo sé explicar por qué se producen esos pasos atrás, o a lo mejor no lo son, a lo mejor son, yo creo que sí. A mí a veces me da la sensación de que sí. Y vuelvo a invitar a Sara, que es otra generación y que tiene cosas que decir y que me gustaría que dijera algo. Con esto dicen que ya acabamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Jesús por la publicación de su libro y recomendar a todo el mundo, obviamente, que lo lea. He disfrutado muchísimo de esta presentación. Y bueno, en relación con lo que estabais comentando, pues estoy bastante de acuerdo con esta línea que seguíais, de que al final toda la reacción también es fruto es una muestra de que está habiendo grandes avances. Y quizás es lo que más nota las nuevas generaciones, que siga habiendo trabas, que sigues topándote al final por el camino con muchos elementos que demuestran que sigue habiendo problemas todavía que superar, pero también se están viviendo muchos cambios. Y creo que gran parte de la reacción tiene que ver con esto, con quizás esa falta de encontrar un lugar, buscar un nuevo espacio desde el que ejercer ese poder, como comentaba Jesús. Y quizás entre los más jóvenes también veo que están surgiendo bastantes referentes en los medios que consumen actualmente, como Twitch, YouTube, etc. Tienen algunos referentes que se muestran muy reactivos y muy críticos con todas las disidencias, todas las masculinidades disidentes. Tiran mucho de esta imagen del hombre beta, como lo llaman. Hay que volver a recuperar el macho alfa,
hay que tratar a las mujeres de esta manera. Recientemente a uno de los gurús, digamos, de toda esta retórica, que se llama Andrew Tate, le detuvieron en Rumanía, me parece que ha sido, porque tenía una red de trata de mujeres. Quiero decir, es gente problemática y al final está haciendo un discurso en medios que les llegan a chicos muy jóvenes. Y es bastante preocupante en este sentido. Claro que es verdad que también hay una contraparte, se está avanzando mucho y creo que cada vez hay gente más joven que ya tiene un conocimiento y se relaciona de una forma más igualitaria también desde pequeños porque reciben otra educación. Pero bueno, que al final también hay que tener cuidado con las reacciones y no dejar que vayan más allá. Pero bueno, ya no quiero quitar más tiempo y eso, muchas gracias. A mí, si me permitís, me gustaría añadir un pequeño matiz, y estando totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, por supuesto. Cuando hablamos de la formación y que hace falta más formación, yo hablaría de formación y hablaría de educación. Y quizás como madre, como mi trayectoria profesional, lo separo, y la educación está en casa. Y creo que como padres tenemos también en parte mucha responsabilidad y tenemos que reforzar nuestra propia formación de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Creo que por la velocidad a la que vivimos, por las competencias profesionales, por la vida en el momento en el que estamos, en parte hemos dejado ciertos flecos que tenemos que recuperar. Simplemente era ese pequeño apunte. Jesús. Si os parece, un fuerte aplauso para Jesús. Os recuerdo a todos que en la entrada tenemos a disposición de todos libros para que pues Jesús os lo pueda también firmar y dedicar si así lo consideráis. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo quería, al Ateneo. aprovechando, voy a hacer un poco de publicidad, que estamos en este foro en el que hay gente interesada, invitaros, me va a permitir el Ateneo que os invite a la Biblioteca Central el viernes que viene a una conferencia sobre sufragistas británicas con muchísimas imágenes y a quien quiera, ya que hay gente que está interesada en este tema. Y me permita el Ateneo invitaros a la competencia. A las 7 en la Biblioteca Central. Jesús. Viernes 3.